Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. La Guerra del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 47. Rafael fue convocado a una reunión de la cátedra solo 3 horas después. Elena se despertó cuando él se movió. Lo acompañó hasta el espacio de reunión, después de ponerse un chandal. Rafael, por el contrario, vestía sus pieles de guerrero. Las conversaciones con la cátedra nunca eran cosas simples, especialmente ahora. El hombre que le había sujetado contra su pecho desnudo, su ala, su manta, tuvo que ceder el paso a un arcángel listo para la guerra. Nea estaba transmitiendo en vivo desde la frontera con China. La brillante luz del sol brillaba en los techos más cercanos a la frontera, en el lado de Liyuan. La niebla se estaba retirando. «Está sucediendo en todo el territorio», dijo Nea, su voz cortada y precisa. «Lady Kalyani, Micaela, Alexander y yo hemos tenido a nuestros escuadrones dirigiendo patrullas cerca de las regiones fronterizas y todos informan lo mismo. La niebla ha comenzado a retirarse hacia el centro». La imagen en la pantalla cambió cuando la transmisión cambió a un avión no tripulado que volaba directamente sobre una sección ahora despejada de niebla. Mostraba los bordes de un pequeño pueblo. «Un típico pueblo fronterizo», les dijo Nea, «principalmente casas de soldados fuera de servicio. Liyuan y yo nunca mostramos enemistad la una hacia la otra, pero sería una tontería de nuestra parte no tener soldados posicionados a lo largo de nuestras fronteras». «Rafael, ¿tienes soldados a lo largo de la frontera con Liyuan?» «Sí, con él tiene los suyos en el otro lado». A veces, ella olvidaba cuántas capas había en las relaciones entre los arcángeles. La amistad, cuando llegaba, era un progreso largo y complicado. «Las casas están vacías», continuó Nea, mientras el dron escaneaba el área inquietantemente inmóvil. Ni siquiera una planta rodadora soplaba en el viento. «Debe haber llamado a un soldado a una ubicación central. Inesperado, ya que ella sabe que tengo una fuerza propia. Pero como dije, Liyuan y yo nunca hemos ido a la guerra». Micaela interrumpió con voz aguda. «¿Dónde están las esposas, esposos, amantes, hijos, sirvientes, mascotas? Esto no era una guarnición. Estaban en casa». La piel de Elena se heló. Miró de nuevo la escena que se desarrollaba frente a ellos, absoluta y completamente inquietante. Un pueblo completamente abandonado. No tenía sentido de la vida en absoluto. «Es posible que haya llamado a familiares enteras a un comando de base», dijo Titus, su voz mucho más sombría y tranquila que lo normal. «Posible, pero improbable». Charisnon curvó los labios. «Ella era mi aliada, pero no uso lentes de color rosa cuando se trata de ella. A Liyuan no le importarían las mascotas y los sirvientes mortales. Deberían estar presentes». «Necesitamos más información». Él ya sonaba como el general que había sido una vez. Un pueblo fronterizo abandonado puede explicarse como un retiro estratégico. Los animales podrían haber huido desorientados durante la niebla. Eli tiene razón. El tono de Rafael era tranquilo, medido, pero el fuego salvaje se arqueó sobre sus dedos, fuera de la vista de la pantalla. «¿Es posible cambiar de vista?»,
Sí, confirmó Nea. Sin embargo, todas las vistas fronterizas muestran lo mismo. Tendremos que esperar hasta que la niebla se retire más hacia el interior. Nadiel habló en el interín. La primera persona en aparecer en el metraje lo hizo en una azotea cuadrada, como las que Elena había visto en la India durante una cacería. Ella misma había dormido en un techo casi durante el calor del verano, y por segundo pensó que se había entrometido con un pobre imbécil que estaba tratando de cerrar los ojos bajo la extraña noche de niebla. Aunque tenía que estar helado allá arriba, dormir en el techo no era una actividad invernal, y la niebla debía haber provocado que las temperaturas bajaran aún más. Entonces el avión no tripuló, voló más cerca. Se le revolvió el estómago. El hombre que yacía debajo de la delgada sábana era una cáscara. Su piel era pergamino marrón oscuro sobre los pómulos anchos y las mejillas huecas, las cuencas de los ojos hundidas en sus conchas negras. Sus mechones eran hierba seca que volarían en el primer viento. La niebla continuó retrocediendo. Los cuerpos llegaron más rápido ahora. Caído en las calles, había más tumbados en los tejados, varios simplemente sentados debajo de un árbol, gente que no tenía horror en sus rostros, las personas que simplemente habían estado siguiendo sus vidas cuando una diosa oscura les quitó esa vida. Elena atrapó el borde de lo que parecía ser un parque infantil casero creado con estacas y cuerdas de bambú y columpios de neumáticos viejos. Ella quería mirar hacia otro lado, con su enojo en aumento, pero se obligó a mantenerse en su lugar. Ella daría testimonio. Ella lo recordaría. No había cuerpos, ninguno. Un viento frío sobre su piel. Rafael, ¿dónde están los niños? No había visto un solo niño vivo o muerto. Temo la respuesta cazadora del gremio. Elena también lo hacía. La garra del miedo se apoderó de su corazón. La niebla dejó de retroceder. Esperaron 10 minutos, pero la barrera se había sentado en un nuevo punto y allí permaneció. Los pilotos de drones de NEA comenzaron a explorar las áreas expuestas con mayor profundidad. Cuerpos momificados dentro de las casas, tanto humanos como animales, todos disecados, plantas, comida, incluso una gran araña que colgaba en la esquina de una casa. NEA ordenó a uno de los operadores de drones que usara el dron para tocar el cadáver arrugado de lo que podría haber sido un gato. Se derrumbó en polvo al primer contacto. Abandonaré ese dispositivo en el territorio de Liyuan una vez que hayamos terminado, ordenó NEA. De hecho, aterricé todos los dispositivos en el lado de la frontera de Liyuan. Los volveremos a volar desde ese punto. Si su energía falla, enviaremos nuevos dispositivos. No deseo que nada de ese territorio entre en el mío. Elena no culpó a la arcángel de la India. No tenía idea de cómo NEA había logrado mantenerse tan sensata y racional. Tener esa pesadilla en tu frontera tenía que ser jodidamente aterrador. Al menos Micaela se vio amortiguada por una extensión masiva de un territorio relativamente deshabitado en Mongolia. En el último equilibrio de territorios, el país se había dividido entre Liyuan y Micaela, y los residentes se habían mudado principalmente a China o Rusia. Alexander también compartía una frontera masiva con China, pero su gente también tendía a vivir más adentro de la frontera, por la misma razón. Mejor estar más cerca de tu arcángel y distante de un vecino, parecía ser el pensamiento. Solo NEA tenía una frontera con China que era habitada. Probablemente como resultado de la relación amistosa,
a largo plazo entre los dos arcángeles. La población allí no era cargada, pero tampoco era minúscula. Se está alimentando de nuevo. La voz de Rafael, fría y remota de una manera que levantó los pequeños pelos de su nuca, pero el fuego salvaje continuó bailando sobre sus dedos. Y, dada la profundidad de la tierra expuesta por la niebla en retirada, ella ya es monstruosa en su poder. Miles de personas. Elena se dio cuenta de que Li Yuan ya se había alimentado de miles. Tal vez decenas de miles si alguna vez de las otras áreas fronterizas hubieran estado más pobladas. Puertos, pensó de repente. Las fronteras oceánicas de China albergaban prósperas ciudades portuarias. Tanta vida, tanto combustible para Li Yuan. El horror era un sabor ácido en su lengua. Rafael solo se alimentaba de unas pocas personas cuando estaba en Nueva York y era casi invencible. Estaba diciendo lo obvio, pero tenía que decirlo. Tenía que sacar el horror de la cabeza. Al menos tenemos una advertencia. Extendió la mano, un acto que nunca había hecho cuando hablaba con la cátedra. Fuego salvaje se arqueó entre ellos cuando ella deslizó su mano sobre la de él, y hacía frío, mucho frío. Ella apretó su agarre, apretó la mandíbula y lo aceptó. Lo admitió. Rafael contuvo el aliento al mismo tiempo. Su piel se calentó, su ala rozando la tormenta de relámpagos de la suya. En otra pantalla vio a Elijah girarse para dejar un beso en los rizos negros de Hannah, cuando ella tenía su paro junto a su arcángel. A diferencia de los mechones peinados a mano de Elena y la vieja sudadera del gremio, Hannah llevaba un elegante vestido azul a rayas verdes y su cabello estaba trenzado en un patrón complicado y encantador entrelazado con gruesos hilos dorados. La consternación era una densa oscuridad en la cara de la única otra consorte viva de la cátedra. Fue entonces cuando la golpeó. ¿Es el colibrí la consorte de Aegaón? No. El apretón de Rafael se hizo más fuerte. Su voz un látigo. El arrogante tonto nunca entendió el tesoro que le había sido ofrecido. ¿Lady Kalyani? Kalyani asintió ante la pregunta de Nea. El escuadrón de Tasha está en la cubierta de un barco que ordené mover cerca de la frontera del puerto, y sus máquinas de drones están a punto de llegar a tierra. Ser joven y comprender rápidamente un mundo nuevo. Giró la cabeza. Abby, deseamos ver a través de los ojos de las máquinas. La transmisión se cortó en estática antes de cambiar a una vista del océano. Agua chapoteando contra una orilla. Barcos levantados en los bloques de un patio cercano. En proceso de reparación. Las redes se arrugaban en la arena. Cestas apiladas en un muelle donde un pescador de poca monta podría recogerlas para arrojarlas a un bote. Un cambio de vista a un dron diferente. Elena apretó sus entrañas. Lo que acababa de ver no había sido más que el borde más pequeño de un gran puerto. Cientos de contenedores estaban listos para ser cargados en enormes barcos que esperaban en las aguas profundas contra las cuales se había construido el puerto. Grandes arrastreros de pesca se sentaban junto a los portacontenedores. Las grullas se arquearon sobre su cabeza, dos inmóviles y silenciosas a la luz del sol. No se movían corretillas elevadoras u otros vehículos en el área de contenedores. De día o de noche, ningún puerto importante estaba tan tranquilo. ¿Alguien? Siempre estaba recibiendo o enviando. El piloto de drones voló más profundamente en la ciudad.
Los únicos sonidos que captaron del sistema del dron fueron el caer de las olas y un golpe sordo que sonó como si un trozo de madera suelto golpeara el costado de metal de un barco. El dron se conectó en un gran almacén adornado con caracteres chinos. Tenía enormes aberturas a cada lado donde se habían levantado las puertas enrollables. Es un mercado de pescado como nuestro propio puerto, Rafael tradujo en silencio para ella. El lugar ruidoso y concurrido, donde los dueños de restaurantes y comerciantes llegaban temprano en el día para ofertar en subastas de pescado y regatear por las capturas más frescas. Por supuesto, algunos otros lugareños también siempre entraban. A menudo se podían obtener las sobras de los precios comerciales. El dron voló dentro del mercado. Los cuerpos yacían por todas partes, detrás de los grandes mostradores llenos de una mezcla de pescado podrido y disecado. En los amplios pasillos, cerca de las paletas apiladas en cajas listas para los camiones refrigeradores que tenían que estar esperando, bajo una escala central masiva que el mercado debía haberse utilizado para sus subastas más vistosas. A diferencia de las aldeas, estas personas tenían miedo cuando murieron. Sus cadáveres estaban acurrucados contra las paredes y acurrucados en bolsas en el suelo, abrazados y con los rostros retorcidos. Elena no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que la humedad rayó sus mejillas. Dejó caer las lágrimas. Algunas cosas estaban más allá de la política o los juegos de poder. El cuerpo disecado de un perro pequeño yacía acunado en el regazo de una mujer encorvada, protectoramente sobre su mascota. La boca de una mujer estaba abierta en un grito cuando extendió una mano en un pedido inútil por ayuda. Elena se echó a llorar. «Vuelve a mí». Kalyani no dudó en dar la orden al operador de drones, a pesar de la abrupta forma en la que Elena había hecho su demanda. «¿Qué ves con tus ojos de cazadora, consorte?» «Esa mujer». El rostro de Elena ardía caliente y luego frío. «Lleva puesto un portabebés, los que usan los mortales y los vampiros jóvenes en el frente para que el bebé pueda estar contra su corazón». El operador de drones se acercó a las órdenes de Kalyani, pero no había un niño muerto en el portabebés. La mano extendida de la mujer adquirió un nuevo significado terrible. «Se llevaron a su hijo». La voz de Micaela tensa por la ira. El dron salió volando del mercado. Su ojo mecánico pronto descubrió evidencia inquietante de más niños perdidos, canicas abandonadas afuera de una tienda, un sonajero tirado en la calle, pelotas sentadas en las cunetas, un zapato pequeño y brillante que se ahogaba en un charco, una mochila caída al suelo. Luego, los drones golpearon lo que debería haber sido una ciudad portuaria muy poblada. Silencio. Cuerpos. Un reinado de la muerte. Hasta aquí el capítulo 47 de La Guerra del Arcángel. Gracias por escucharme.